Mi nombre es José Souto Fraga. Nací el 6 de enero de 1912 en As Pontes de García Rodríguez. Un bonito pueblo coruñés. Fui el único regalo que trajeron los reyes a mis padres, y era la 9ª boca que tenían que alimentar. Por esa época la mayor parte de los vecinos vivía de la agricultura y de la ganadería. Pero no todas las familias tenían los animales o las tierras en propiedad. De la venta de una vaca tenías que pagar la mitad de los beneficios y de una cosecha la 5ª parte. Si fuera las patatas, el maíz, las avenas, el trigo, el centeno, todas esas cosechas. Había que dar esa parte, la 5ª parte. Pero todos, como nosotros, entonces éramos muchos así. Por ejemplo, mi madre y mi padre no tenían nada. Y había un señor que compraba él la vaca, se la llevaba a ellos para que la mantuvieran, y luego la cría y todo eso, la mitad era para él. O sea que trabajábamos para ellos. Simplemente para ellos. A pesar de que se trabajaba de sol a sol, en muchas de las familias no llegaba con lo que producía la tierra para sacar la casa adelante y tenían que enviar a los hijos a trabajar a otros lugares simplemente por la comida. Había muchas familias, que éramos muchos hermanos, y entonces nos íbamos a trabajar a los ricos, gratis, por un trocito de pan, a lo mejor un trocito de nada. Y ver a mi madre llorar que no tenía que dar a sus hijos de comer. Y como mi madre, mucha más gente. Cuando tenía 20 años, iba a cortar, a coger la comida, la hierba, para que entienda mejor, para las vacas, y luego a la noche, cuando me marchaba para casa, me daba 4 reales, una peseta se llamaba, y me daba la comida al mediodía y a la noche. Con el tiempo comprendí por qué, a pesar de trabajar mucho, la producción de alimentos era tan escasa. En un sitio en que la agricultura era malísima, porque en Puentes
empezaba porque el terreno era arena y piedra, nada más, todo lavado. No había tierra vegetal, o sea que la agricultura era pobrísima. Y aquí se vivía de la agricultura. El pueblo tenía 2 fechas al mes, que eran las 2 ferias, que eran ferias importantes, porque había mucho ganadería y había de todo, trigo, se cultivaba todo y se venía a vender a la feria. Cuando ya éramos un poco mayores, ya, pues íbamos con mamá. Mamá hacía los quesos, íbamos con ella a las ferias, aquí a Puentes, y ella venía a vendernos para ayudar, para la ayuda de la vida. A mí me encantaba ir de niña. Y comprabas allí los quesos, los huevos, los pollos. La gente traía la comida, el pescado que ya venía frito en unas tinajas, también se vendía en la feria. Y luego la fruta que venía de Puente de Eume y de Vivero. Y claro, fruta de temporada. Para sacar algo de dinero extra, mi madre subía con la mula una vez a la semana al manantial de las Buliqueiras y llenaba las botellas de agua ferruginosa para vender en el pueblo a las personas que no podían acudir a la fuente a tomar las aguas. Aquí venía la gente, sobre todo de la zona de Ferrol, atraídos por unos manantiales de agua aquí arriba, las Buliqueiras, tomar las aguas, porque había mucha tuberculosis en la zona de Ferrol. Entonces los médicos o las familias se escapaban y venían en el verano a pasar por aquí. Todas las casas de Puentes estaban alquiladas por gente de Ferrol. Gente importante, otras menos importantes, pero todas de la zona de Ferrol. En 1917, cuando yo contaba con tan solo 5 años, acontecieron 2 hechos que cambiaron el curso de la vida de mi familia. Por un lado, mi hermano Pedro decidió, como otros muchos jóvenes, buscar fortuna en las Américas y partió en busca de un futuro mejor. Todo, el 90% de las personas con 20 años estaban en Cuba o en la Argentina, aquí sobre todo Cuba. En aquel entonces en Cuba existían unas redes de paisanaje que facilitaban al recién llegado la primera ayuda y le buscaban trabajo. Mucha gente que fue a Cuba ahorró, trabajaron con un sistema de vida de esclavitud. Mi padre decía que cuando pusieron, eran ultramarinos, lo que hay aquí ultramarinos, la bodega, dormían en el trabajo. Debajo del mostrador tenían una cosa para acostarse y hasta el otro día por la mañana y venga. La vida por aquel entonces no fue nada fácil, ni para los que se marcharon, ni para los que se quedaron aquí. Mi madre fue viuda de vivos. Se casó mi madre con 20 y pocos años, tuvo un hijo. A continuación se largaba el marido para allá, volvía a los 7 años, nacía otro hijo, volvía para allá, volvía para aquí y nacía otro hijo a los 7 años y ya la vida se fue disparando toda. Algunos triunfaron allá llegando a tener negocios propios o en sociedad, casa propia y hasta pudieron venir de vacaciones por As Pontes trayendo multitud de cosas. Tú no sabes las cosas que aquí no había que traían de allá, ¿eh? Venían con unos baúles, pues traían, yo te puedo decir que, por ejemplo, el primer bolígrafo vino de Cuba, trajes de nylon, medias a las señoras, pinturas de Revlon y de todo eso que aquí no había. Es que aquí no es que no tuvieras dinero, es que no había. Otros no tuvieron tanta suerte y tuvieron que quedar allí ocupando trabajos duros y mal remunerados. El segundo hecho acaecido ese año fue que mi padre se convirtió en minero, dejando encomendadas las labores del campo y de la casa al resto de la familia. En 1917 también comenzó la investigación y la explotación de la cuenca minera,
aunque ya se conocía la abundancia de carbón en este municipio. Fueron muchos los técnicos que vinieron a la villa con el objetivo de prospectar y estudiar más a fondo la cuenca minera para una futura explotación, y siempre buscaban a mi padre para que les acompañase. Recuerdo en especial a un geólogo inglés llamado don Eliseo Henry, hombre culto y elegante, originario del país de Gales. Inició su investigación en un lugar conocido como la mina en el riego del molino. A finales de los años 20 se acabaron las prospecciones y mi padre encontró otro sustento en la construcción de la escuela primaria, que financiaban los emigrantes de Aspontes en Cuba. Estos emigrantes ponteses fundaron el 28 de enero de 1912 la Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección Mutua Naturales de Puentes de García Rodríguez en Cuba. La Asociación de Naturales de Puentes de García Rodríguez celebra su 37º aniversario. En la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la villa, conmemorando tan señalada fecha y fieles a un espíritu de confraternidad que se ha hecho tradicional, los hijos de Puentes de García Rodríguez y sus familiares viven unas horas de alegría y de recuerdos, puesto que acercándose los unos a los otros, todos se sienten más cerca de un pueblo, de una tierra y de un cielo que les vio nacer al otro lado del mar. Los fines primordiales que perseguía esta sociedad eran el de la instrucción primaria y gratuita en la villa y en las parroquias de las que se componía el ayuntamiento. Ellos mismos contaban con una deficiente formación, y en el momento de contactar con una realidad urbana y una sociedad más desarrollada como la cubana, es cuando se dieron cuenta de la importancia de una formación tanto cultural como profesional, y para ello comenzaron la construcción de 5 escuelas públicas. Mi padre tuvo suerte y pudo tener trabajo en la construcción de las escuelas, a pesar del retorno de muchos emigrantes que perdieron su empleo en Cuba a consecuencia de la crisis del 29 y de la ley de nacionalización del 50%. La Escuela de Santa María se inauguró en 1929. Fue la primera y la más importante de 5 que se construyeron en las parroquias del municipio. La última escuela, en el de Beso, fue inaugurada en 1938, en plena guerra civil. En el verano de 1937 fui a combatir al frente de Asturias, pero este es un tema del cual no quiero hablar y pretendo olvidar. En 1944, cumplidos los 32 años, y creyendo que mi destino estaba ligado a la agricultura y a la ganadería, mi vida cambió cuando comencé a trabajar en el complejo minero industrial de la recién creada Empresa Nacional Calvo Sotelo. Comenzó la explotación a cielo abierto de la cuenca minera del lignito. ¿Quién iba a decir que las prospecciones en las que trabajó mi padre darían sus frutos? En los primeros años el trabajo en la mina era totalmente manual. La mina empezó pues con pico y pala, sacando el carbón además que estaba en la superficie. El pico es para picar el carbón, que no había con qué otra cosa, ni se barrenaba ni nada de eso. Se picaba y al hacer un montón, con la pala se cargaba para las bajonetas. Había que separar, estaba mezclado con arcilla, había capas de arcilla y capas de lignito, y había que separarlo. 1945 fue el año del cambio para Aspontes. A partir de ahí, el municipio abría sus puertas a la industrialización. La sociedad rural tradicional comenzó a ver alterado su modo de vida. Y la gente, sin embargo, se hizo rápidamente, cambió la mentalidad agrícola a la mentalidad, pues hombre, de metalurgia, de máquinas. Eso se ponían allí y estaban con máquinas que valían millones. Y rápidamente se hicieron, hombre, no todos, pero vamos, los buenos
que claro, rápidamente ascendían de categoría, entraban de peones y rápidamente, pues vamos, lo primero, en cuanto ya sobresalían un poco, ya era el peón especialista, pero luego el siguiente paso era ya el especialista técnico. O sea, esa evolución que así contada pues parece que es una cosa muy fácil, es una cosa muy difícil, es cambiar de mentalidad. Para alojar a los nuevos trabajadores, la empresa Calvo Sotelo decide construir a las afueras del pueblo un poblado de viviendas. Su objetivo no era solo paliar el déficit de viviendas existente en la villa, sino que además se pretendía con este beneficio social prestigiar a sus empleados y, en cierto modo, controlar algo más que su vida laboral. Y tener la población y los trabajadores concentrados en un poblado cercano a la producción. Entonces era un circuito cerrado todo. Los obreros venían andando por el monte, yo recuerdo algunos que 10 kilómetros todos los días, que venían a trabajar. Y claro, a esos empezamos a darles casas, que era además era interés mutuo, porque era a afirmarlos que iban a seguir trabajando. Para nosotros es como lo voy a decir yo, como si cambiáramos de no ser nadie a ser un rey. Nos dieron la casa, estábamos en la casa de mi suegra y no teníamos nada. Mi marido se fue al turno y yo me vine con la camita que teníamos en la cabeza para montar la camita aquí para dormir. Claro que cambia la vida porque tenías aquella parcelita, yo era una casa pequeña, tenía 2 habitaciones, un salón comedor y la cocina, y es lo que tenía, un cuarto de baño pequeño, pero bueno, ya tenía un lavabo, ya tenía un váter y ya un plato de ducha, que no había muchos en Puentes. Todo el mundo no quería esas casas, ¿eh? Yo trabajé en la empresa y un buen día me llama el jefe, el supremo, y dice: oye, Cabarcos, ¿cómo es posible que cuánto tiempo llevas aquí y nunca pediste la casa? Nunca pediste casa. Oiga, si yo no quiero, yo tengo casa, y como yo, mucha gente. Y otra cosa que nos vino muy bien, porque no teníamos que pagar casa. Eso fue un regalo para la gente, un regalo muy grande. El poblado, el que quiso aprovecharlo. Nosotros tenemos esta casa, ¿por qué? Por vivir en el poblado. Porque ahorramos, no teníamos que pagar la casa gratis, la luz gratis prácticamente. ¿Qué más queríamos? Y hubo gente que echó muchos años ahí trabajando y nunca le dieron casa, ¿eh? Ni había casa para todos tampoco. Y había gente, compañeros de trabajo, que eran de fuera de aquí de Puentes y había que trabajar horas extraordinarias para poder subsistir. No le daba para lo que ganaba, no le daba para la fonda. El proyecto original fue diseñado por los arquitectos José Blasco Robles y José García Lomas y fue ejecutado en varias etapas a medida que se ampliaba el número de empleados del complejo. Con el objetivo de crear una entidad autosuficiente y buscando un efecto propagandístico de lo que significaba el nuevo Estado, además de las viviendas se construyeron escuelas, economato, capilla, dispensario médico, centralita telefónica e incluso un club social. Con estos servicios sus habitantes tenían cubiertas todas sus necesidades, alimentarias, educativas, culturales, deportivas y espirituales. Fui a las escuelas que inauguró la Calvo Sotelo. Tenía 6 años el año que se inauguraron y entonces pues fui con mucha ilusión porque eran unas escuelas para la época con unas instalaciones muy modernas. Se organizó unas escuelas, teníamos profesores, pero descubrimos que claro que la gente que vivía
a 10 kilómetros de distancia, el chaval ese no le tocaba comer. En su casa comía un trozo de pan o lo que sea, pero allí no. Entonces decidimos dar de comer, dar una comida a los chavales, que no eran hijos de trabajadores. Pero claro, empezó la susceptibilidad de que dábamos de comer a los pobres. Entonces encontramos en todas las cosas, hay que pensar un poco. Dijimos, no, a ese comedor van de cuando en cuando los hijos nuestros. Y a los hijos nuestros les encantaba el ir a comer con sus amigos. O sea que ya no era el comedor de los pobres, era el comedor de los chavales. Las escuelas estaban ubicadas donde está hoy el conservatorio, porque allí estaban todos los servicios de la empresa Calvo Sotelo. Las oficinas, la capilla, el bar, el club, que era un local de esparcimiento, el economato. El economato, pues las cosas mucho más baratas que fuera, para los empleados. Se podía pagar a contado o se podía también descontar al mes en la empresa. Las cosas las podías comprar, eso o que te los descontaran de la nómina. Te preguntaba el señor cuando ibas a comprar a crédito o a contado, y el vale era de distinto color según fueras a coger las cosas. También había telas, toallas, ropa interior. Y además había de todo. Primero empezó solamente con comestibles y después había de todo, de telas, de todo. El economato anuló iniciativas. Nadie podía competir con el economato. ¿Quién competía con el economato? Si los demás buscábamos un beneficio y la empresa sacrificaba eso, y al contrario, aún los locales no costaban nada, pues oiga, aquí el comercio ese pues quedó achicado, pero no de todo, pero muy bajo de todo. A nivel urbanístico, el poblado constituía una auténtica ciudad-jardín, con un gran valor arquitectónico y patrimonial. Para desarrollar en profundidad estas industrias, hubo que recurrir a las expropiaciones. La expropiación, cuando expropias un terreno que es bueno y que te da mucho dinero, pues pides la nuna. Si ese terreno es muy malo y no te da nada, pues no tiene... o sea, en mi tiempo ya no hubo problema de expropiación. Yo creo en general que eran de baja calidad. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que había familias que vivían de aquello. De baja o alta calidad, pero era lo suyo, ¿no? Necesitaban aquello para poder vivir, y ya algunos ya empezaban a trabajar en la industria y ya la cosa se mejoraba, pero había otros que vivían exclusivamente de sus huertas y de su ganado. La expropiación, además, fue voluntario. Lo que no quería vender, lo dejaba. Pero pasaba la expropiación, forzosa, pero tardaba 5 años en cobrar. Y le daba más. Pero si pasan 5 años, de aquí a 5 años, aunque vendía más, no me compensa mucho, porque las cosas van para arriba. Hubo casos terribles con la expropiación. A nosotros los campos de fútbol esos fueron nuestros y fueron liquidados por 5 duros. Seguimos nuestra vida porque no era fundamental eran unos montes, unos prados, unos pinares. No nos cambió mucho el sistema de vida, pero a otra gente sí que les cambió. Había una familia de cubanos, precisamente, ya retirados, con hijos abogados y médicos. A esta familia la quisieron echar de casa y ellos se negaron y tuvo que venir la Guardia Civil, vino la policía de Coruña y se hizo un escandalera ahí para estos señores. Los arrancaron de sus casas, tuvieron que alojarlos las familias y eso causó en el pueblo una cosa terrible. Eso nunca se había... Y después se expropiaron, pero después la gente se humilló. Le expropiaban y se humillaban. Usted tenía 10 fincas, se las cogían. Y después a muchos le dieron puestos de trabajo.
Para vender el terreno le dieron puesto de trabajo y le compraron el terreno. En el precio de la expropiación iba a colocar un hijo o un miembro de la familia. Entonces, aquí la autoridad del pueblo se cambió. La autoridad era la empresa. Es decir, que el jefe de la empresa, el señor alcalde, hacía lo que decía el jefe de la empresa. Yo digo que yo era el alcalde de Puentes. La realidad es que teníamos unos vigilantes, que eran guardias civiles, que dependían de mí. Teníamos una caseta de la Telefónica que dependía de mí. Teníamos un cura que decía misa que dependía de mí, porque cobraba eso. O sea, y luego los médicos igual. Pues ¿a quién recurría la gente? Y entonces todo el mundo, oiga, uno porque le iba a pedir favores a la empresa, el otro porque se lo imponían. En el año 1946 comenzó la construcción de la central térmica. A su vez se inició a gran escala la preparación para la explotación del lignito con la realización de trabajos de acondicionamiento del terreno, canales de desagüe, carreteras de acceso y la vía de ferrocarril, que en un futuro traería el carbón a la central. Este año nos trajeron la primera máquina excavadora, a la que llamábamos Amén, con un cazo de 1 metro cúbico, la cual utilizábamos para el desmonte de las capas que no tenían carbón, que es lo que le llamábamos estéril. En septiembre de 1949, la central térmica fue inaugurada con la asistencia del jefe del Estado, Francisco Franco. Recuerdo todavía la gran cantidad de militares que acompañaban al séquito por motivos de seguridad. Pero había tantos guardias que estaban con los mosqueteros así. Y la central estaba en marcha, pero no producía. Estaban los molinos en marcha, pero no producía. Y hubo un salto de que pararon los molinos, hubo un corte, no sé qué pasó ahí, hubo un corte y nosotros no nos podíamos mover, porque estaban los policías ya ahí encañonando. Traían carbón de la mina con vagonetas. Y había un parque, descargaban y después ya había machacadoras y iba para la central, en cintas. La central térmica era Suiza. Pero cuando mandaron las pruebas para hacer la central, escogieron el carbón, de lo mejor, ¿no sabe? Entonces ellos hicieron las pruebas del carbón ese, hicieron la maquinaria adaptada al carbón ese. Cuando había buen carbón no pasaba nada, pero cuando había mal, se apagaba la caldera. Durante estos primeros años, la central térmica funcionaba durante los meses de verano, la estación donde, debido a la escasez de lluvias, las centrales hidroeléctricas no cubrían las necesidades energéticas. Funcionaba cuando necesitaba, cuando hacía falta, cuando no llovía, porque la base de la producción eléctrica en España era la hidráulica. Cuando llegaba el verano, que había poca agua, entonces recurrían a la térmica, porque la térmica era más cara. Claro, el agua es el agua nada más. La térmica es que tienes que alimentarlo. Muchas veces no funcionaba porque no había... Cuando funcionaba todo el año era cuando se montó la fábrica de abonos.
Antes no, porque non había líneas. Había esa de Viesgo, que tenía muchos altos y bajos, no era formal la línea esa. Para aprovechar la inmensa cantidad de lignito en la cuenca, decidieron construir una fábrica de fertilizantes. El objetivo señalado por la empresa era dedicar su producción al campesinado gallego, teniendo en cuenta su proximidad y las características ácidas del suelo en la zona noroeste. Yo recuerdo cuando se estudió que se hablaba, en los años 50 y poco, que se iba a montar una fábrica de abonos. Y el carbón se ha escogido, se mandaba a Alemania en bidones de 200 litros. Lo almacenamos y se sellaban los bidones para mandar a Alemania. Pero se escogía el carbón. Después vinieron los problemas al final. Había unas zonas de carbón buenísimo, que era como petróleo líquido o sólido, que le llamaban la piropisita, una de las variedades del lignito. Aquello, cuando venía aquello era una maravilla, funcionaba, pero claro, después había otra zona que tenía piritas de hierro, sulfuro de hierro, que daba una cantidad de azufre impresionante. La construcción de la fábrica de abonos y sus instalaciones se inició en el año 1954. Este proceso contempló la ejecución de la propia planta y de sus edificios de servicios generales y auxiliares. Entre estos se encontraban las oficinas generales, los talleres generales, el almacén general, el laboratorio, el edificio de bomberos y seguridad y la subestación eléctrica principal y auxiliar. Al igual que el poblado, los edificios fueron diseñados por los arquitectos de la empresa, José Blasco Robles y José García Lomas, todos ellos de estilo racionalista y de gran valor arquitectónico. Para alimentar de agua esta fábrica, se construyó una presa, en el lugar de la Ribeira, a la que se dotó de una central hidroeléctrica. Estando Franco disfrutando de sus vacaciones veraniegas en el Pazo de Meirás, el presidente del INI, Juan Antonio Suances, decide inaugurar la fábrica el 12 de septiembre de 1959, a pesar de que la fábrica no había entrado en funcionamiento. Recuerdo que la carretera a Puentedeume, la carretera de Puentes a Puentedeume, que era una carretera de piedra, de tierra, estrechísima, era un problema aquello tremendo, pues se le dio un bañito de asfalto que duró una semana, ¿no? Pero se le dio un bañito de asfalto porque venía Franco a la inauguración. Porque todo es teatro. Fue a inaugurar la fábrica que todavía no funcionaba. Tuvimos que llevar para que lo viesen unos sacos de la fábrica nuestra de Puerto Llano. Coste que en los sacos ponía que era de Puerto Llano, tal y cual, pero para que viesen lo que íbamos a hacer nosotros. En Puentes de García Rodríguez son recibidos por el presidente del Instituto Nacional de Industria, señor Suances, consejeros y autoridades, su excelencia el jefe del Estado y su esposa, que en el edificio de la empresa nacional Calvo Sotelo inauguran con diversos ministros del gobierno la nueva fábrica de abonos nitrogenados. La capacidad de producción de esta factoría es de 100.000 toneladas en su primera fase, con lo que aliviará notoriamente el consumo nacional de nitrato amónico cálcico, que se elevó en el pasado año a 120.000 toneladas. La nueva fábrica forma parte del plan de producción de abonos nitrogenados del Instituto Nacional de Industria. Vino la señora de Franco, que venía con él, y le dio al botón pumba y arrancaron los compresores, pum, 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 pero cuento. Doña Carmen Polo de Franco y el generalísimo ponen en marcha uno de los gasógenos de que consta la factoría.
y al llegar al envasado final, a la ensacadora, estaban las máquinas que ensacaban los sacos de válvula, que los metías allí, pum, y salía. Pues trajimos abono de Puerto Llano, lo metimos en las tolvas y las hicimos funcionando, pero nosotros no habíamos empezado a producir todavía. Las medidas de seguridad, pues 2 o 3 días antes apareció allí un teniente coronel que era el jefe de la seguridad, me encargaron que la acompañase. Era muy simpático, yo expliqué los sitios donde podíamos ir, bueno, pues entonces la mina. Después de haber efectuado una detenida visita a las instalaciones, se trasladan a los yacimientos de lignito que se extienden desde la propia villa de Puentes en una distancia de 6 kilómetros hasta el lugar en que se realiza la explotación. Funciona aquí una moderna maquinaria de extracción y movimiento de tierras con la que se manipula la materia prima. La mina había llovido y estaba la carretera que era arcilla pura, que aquello era un patinaje. Y bueno, aquí puede pasar su excelencia con su coche y uno ve la protección. Pero lo demás, si empiezan a venir ministros, que claro, detrás de Franco iban todos los ministros y las ministras, se van a organizar un atasco ahí que no va a poder salir luego Franco. O sea que, no se preocupe usted, yo lo resuelvo, en efecto. Cogió sus muchachos, al principio de la bajada los puso, y coche que llegaba, coche que paraba, y como a la gente le gusta mucho cebollear, como decíamos allí, pues las ministras, que iban todas elegantes, se metían por el barro allí para estar en primera fila. También vino Franco, vino a la mina, a ver la mina, y aquel día nos ponieron todo de buzo, que de aquella no se daba apenas buzo, poníamos buzo, que era el tiempo verano, y zapatillas, y los pues, todos muy bien. Se marchó Franco y volvemos a coger la ropa que teníamos. Aquello lo tiró todo. Mira lo que se decía de aquello. De aquello lo puso muy bien allí, pero se vistió aquel día, nada más. Una vez inaugurada, se tuvieron que realizar modificaciones en su diseño para ponerse en marcha. El primer Nitramón se produjo a mediados de 1960. Y salía la síntesis del amoníaco, que funcionó muy bien. Pero hasta que llegamos a hacer el hidrógeno, tuvimos un problema en la conversión, que se nos corroyó toda la instalación, porque por el sulfídrico, por el sulfuro de hidrógeno y que formaba oxisulfuro de carbono, hubo un problema, tuvo que cambiar todo a acero inoxidable, y eso nos retrasó un poco la puesta en marcha. Pero una vez subsanado esto, funcionó bien. La singularidad del proceso de fabricación de amoníaco radicaba fundamentalmente en la gasificación del lignito, utilizando el proceso Coppers-Stokes. El objetivo era producir un gas del que, una vez sometido a una serie de fases de depuración y conversión, se recuperaba hidrógeno. A partir de ahí, y juntamente con el nitrógeno, separado del aire en la instalación de fraccionamiento de aire, se obtendría el amoníaco por el método de síntesis. Se trataba, en definitiva, de un proceso técnicamente muy complejo y pionero en la utilización de muy diversas tecnologías. El proceso de fabricación se iniciaba con la llegada del lignito, que conforme venía de la mina, se vaciaba en un silo de 4.500 toneladas de capacidad, de donde por medio de unas cintas transportadoras pasaba a la sección de trituración previa y posteriormente a otras 2 secciones. Una que se llama presecado, en la cual el carbón se somete a un secado relativamente ligero. En la sala de secado lo que se procede es a un secado más avanzado del lignito y simultáneamente a su pulverización.
Desde esa instalación de secado y pulverización, el lignito se transportaba mediante nitrógeno impuro, a través de tuberías, primeramente hasta unos hilos intermedios de lignito pulverizado, y de eso se alimentaba a la instalación de gasificación. Entonces, en el edificio de gasificación es donde el lignito pulverizado se transforma en un gas. Ese gas se obtiene mezclando el lignito con oxígeno, que a su vez procedía de la planta de fraccionamiento de aire, aprovechando la humedad residual que quedaba en el lignito y en algunos casos inyectando vapor. Y a una muy alta temperatura, de hecho los gasógenos trabajaban pues alrededor de 1600 grados de temperatura, el carbón se convierte en esa mezcla de lo que le llamábamos el gas de síntesis, que era fundamentalmente la mezcla de monóxido de carbono, CO, e hidrógeno. Y luego una serie de componentes secundarios que era necesaria su eliminación. El gas que sale de la gasificación se lava también unas torres para eliminarle las partículas sólidas y pasa a la instalación de desulfuración húmeda. En la instalación de desulfuración húmeda se lava con carbonato potásico y se elimina la mayor parte del sulfídrico que contiene. Este sulfídrico que queda fijo se destila, se calienta y se produce un gas que se envía a una nueva instalación, que es la de recuperación de azufre. En esa instalación de recuperación de azufre se somete a un proceso en el cual el sulfuro de hidrógeno sulfídrico que lleva el gas, que llevaba y que se ha separado, se transforma en azufre elemental, azufre muy puro, que se separa y se vende. Y por otra parte, el gas a la salida de la desulfuración húmeda, y para eliminar las últimas trazas de este sulfuro de hidrógeno, se enviaba a la desulfuración seca, otra instalación en la cual se pasaba a través de unas torres con una masa desulfurante, una masa que retenía las últimas trazas de azufre. Y el gas exento de sulfídrico se almacenaba en el gasómetro de 50.000 metros cúbicos que había a la salida de esta instalación. Y ahora el gas pasa a la instalación siguiente, y esa es quizá la que es más compleja, porque a diferencia de las otras, en que cada proceso tiene una instalación, en este caso hay 4 procesos dentro de un solo edificio. Ese gas lo que se pasa es a una instalación que se llama conversión, en la cual, mezclado con vapor de agua, se transforma la mayor parte del CO que tiene en hidrógeno y CO2. Para eliminar ese CO2, porque los pasos siguientes son, lógicamente, obtener un hidrógeno de la pureza más elevada. Una primera etapa es la descarbonatación. Dentro de esa misma nave existen unas bombas y unos compresores que comprimen el gas y lo inyectan en una torre exterior en la que se trata con agua. El agua esta disuelve la mayor parte del CO2, esa agua saturada de CO2 va a una torre de desgasado, el CO2 sale a la atmósfera y el agua retorna al circuito. Y para eliminar las últimas trazas que quedan, pasa a una tercera instalación en esta nave, que es el lavado con sosa cáustica. Y el gas, exento totalmente de CO2, pasa a una cuarta instalación, que es fraccionamiento de gas, en la cual esos restos se eliminan por lavado con nitrógeno líquido. Y en ese proceso se ajusta al mismo tiempo la proporción entre el hidrógeno y el nitrógeno para que la mezcla que salga tenga las proporciones justas para la fabricación de amoníaco. Y ya en la quinta etapa dentro de esa nave, la mezcla de hidrógeno y nitrógeno pasa a los tubos de síntesis, en donde con un proceso de muy alta presión se transforma en amoníaco líquido. Este amoníaco líquido se almacenaba primeramente en unos tubos de 10 toneladas, me parece recordar, cada uno había 5 tubos de capacidad de 10 toneladas para amoníaco, y posteriormente, cuando se empezó a traer amoníaco del exterior, se instaló una esfera con capacidad de 400 toneladas. Y de ahí sale, de esos depósitos, una parte del amoníaco va a una planta que se llama fabricación de ácido nítrico. Se transforma en ácido nítrico, también tiene unos tanques de almacenamiento intermedio, etc., y pasa a una nueva planta que es la de fabricación de nitrato amónico. En esa planta de fabricación de nitrato amónico se mezclan los dos componentes, se produce una disolución de nitrato amónico que se evapora, se seca, se granula, se le incorpora caliza. Había un pequeño parque de caliza, una instalación de trituración y pulverización de caliza que se incorporaba
a la de fabricación de nitrato amónico. Y se separa al final el producto final, que es el fertilizante nitrogenado, el nitramón. Y a su vez ya el nitrato amónico, una vez fabricado, pasaba a un silo de almacenamiento. Un silo que tenía aire acondicionado. El nitrato amónico es un componente muy higroscópico, y en el momento que hay humedad en presencia se forma una pasta tremenda. Entonces estaba con aire acondicionado, y de ese silo, que era una construcción espectacular, muy bonita, pasaba ya a las zonas de ensacado. Estaba anejas al propio silo, entonces ahí se ensacaba en sacos, podían ser sacos de yute, sacos de plástico, sacos de papel, de distintas capacidades, y de ahí ya era la expedición comercial del nitrato amónico. La fabricación del abono que aquí se hacía, que era el conocido Nitramón, era un abono específico para Galicia, para tierras ácidas, con un contenido en nitrógeno medio bajo y una aportación de caliza, de cal. En Galicia hay que tener en cuenta que no había un mercado de abono nitrogenado. Tradicionalmente se utilizaba abono orgánico, dada la abundancia de ganadería, y se conocía un poquito algo natural, el nitrato de Chile que venía de importación, y nada más. Como consecuencia de que no existía consumo, tampoco existía una red comercial, y fue necesario crear, en principio, esa red. Para ello se hizo una comarcalización de todo Galicia. En cada comarca se nombró un distribuidor a los que se empezó dando apoyo y asesoramiento, y que permitió en unos años ya disponer de una red importante de mayoristas capaces de atender un mercado que además era difícil llegar a un mercado capilar, también minifundista, como es la agricultura en Galicia, ¿no? Empezamos a producir y claro, cuando ya conseguimos que marchase bien, eso producía 300 toneladas día, ¿eh? Y cuando nos dimos cuenta estaba el silo lleno y no vendíamos nada porque no había mercado. Los empresarios locales Manolo, José y Roberto Tojeiro fueron los adjudicatarios de la contrata para realizar el transporte del Nitramón por Galicia y el resto de la península. Esta misma empresa fue la contratada para transportar la caliza necesaria desde las canteras de Meira. La idea de transportar el Nitramón lo podemos calificar como una genialidad de Roberto Tojeiro, porque montó un negocio al mismo tiempo que resolvía unos problemas que tenía Calvo Sotelo. General también de casi todas las fábricas de abonos, pero muy específicamente el Nitramón era un abono que llamamos de cobertera, que se utiliza en primavera y una poquita cosa en otoño. O sea, quiere decir que hay una fábrica que produce todo el año, pero la salida de producto la hay que concentrar en poco más de 3 meses, ¿no? Porque el abono no se vendía directamente al consumidor, había que pasar por el almacenista. Y el almacenista pues ese manejaba el negocio suyo. Calvo Sotelo había montado ya un almacén importante en Rábade para enviar por ferrocarril y al cual poder ir enviando producto cuando no había salida de venta. Pero esto era insuficiente y en los momentos de consumo pues se creaba aglomeración de camiones, los camioneros no les interesaba esperar tanto, había unos problemas también con compensaciones de transportes por distancia que a veces daba lugar a competencia desleal, en fin, que aquello era un poco embarullado y entonces el planteamiento de Roberto pues ahí fue perfecto, o sea, él se responsabilizaba de transportar, de tener en todo momento camiones para que no hubiera paradas en el cargue de fábrica, pero que al mismo tiempo los camiones no tuvieran unas esperas excesivas. La red comercial se podía despreocupar de gestionar transportes y ocuparse de lo suyo, que era vender, y los transportistas mejoraban notablemente porque al organizar los turnos se organizaba también mucha carga de retorno, para que a ellos les fuera más rentable el trabajo. Y luego había lo que era el sobrante de eso, que lo vendíamos al extranjero,
y el extranjero era Alemania. Y eso lo cargábamos en barco, íbamos a donde los comerciales de Alemania nos pedían. Debido a la ausencia de personal cualificado, la empresa decide en los años 50 la creación de una escuela de aprendices que situó en las instalaciones de la fábrica en un edificio que fuera utilizado como almacén. En este edificio, en la parte de aquí había una fresa, había un torno, había máquinas de soldar y luego en la parte de allí había aulas de dibujo técnico y arriba aulas de formación, aulas de estudio. Para acceder tenían preferencia los hijos de los productores. Tenía una duración de 4 cursos académicos denominados orientación, aprendizaje, especialización y perfeccionamiento. El profesorado pertenecía al cuadro de personal de la empresa. Los profesores de la escuela eran técnicos que trabajaban en la central y en la fábrica de abonos. Para el ingreso, los aspirantes tenían que tener cumplidos los 14 años y superar un examen de acceso. Para entrar a la escuela nos hicieron un examen, a mí en concreto en junio del 64, y luego entré el 5 de octubre del 64. Entramos 21 y luego a base de exámenes y de eso al final salimos 3. Por la mañana íbamos al taller, en mi caso al taller eléctrico, y por la tarde eran clases teóricas. Tecnología química, tecnología mecánica y tecnología eléctrica, aparte de dibujo industrial. Luego había hasta 8 asignaturas, pero las otras eran menos importantes. Normalmente se hacían prácticas por la mañana y clases teóricas por la tarde. Al terminar el aprendizaje pasaban a la categoría de ayudante de taller u oficial de tercera. Mucha gente quedó aquí en Calvo Sotelo o en Ferse y Endesa, pero otros se fueron afuera o se fueron a otras empresas nacionales. Unos fueron a Pegaso, otros fueron a Fertiberia, una que hubo de abonos luego de hacerla de aquí, y otros para Resol, que también. Es decir, el asunto era formarse, luego unos quedábamos y otros se marcharon de aquí. La empresa tenía una escuela de ensayadores químicos en Madrid, donde fueron formados varios alumnos que después trabajaron en el laboratorio. Había otras personas que después de acabar aquí iban a Madrid a prepararse 3 años más y salían técnicos del laboratorio. Los aprendices participaban anualmente en competiciones con aprendices de otras empresas en los concursos de formación profesional y artesana, organizadas por la delegación del Frente de Juventudes. Había concursos con Bazán, con Potasas de Navarra, con todas las empresas de línea. Había unos concursos de hacer piezas mecánicas o eléctricos, o de hacer electricidad. La explotación de la mina de lignito se fue modernizando y mecanizando a medida que pasaban los años. El aumento de las necesidades de lignito para la fábrica de abonos contribuyó a adquirir nuevas excavadoras de rodete que permitían extraer más carbón y mejorar su selección, para enviar el peor a la central térmica y en la mejor calidad a la fábrica de abonos. En general tenían frentes distintos de extracción de carbón para la central térmica y para la fábrica de abonos. Y entonces se procuraba siempre que el frente que suministrase carbón a la fábrica de abonos fuese de mejor calidad que el otro. El carbón bueno tira madera, el otro es más negro, es peor. Eso iba para la central. Pero la fábrica siempre se iba ese carbón escogido un poco. El hecho de cambiar a una máquina de rodete, que era lo normal en toda la minería a cielo abierto de lignito en toda Europa, en el mundo entero, pues era el rodete, porque el rodete sí que permitía ir peinando los estratos, primero lo que es estéril, luego lo que es carbón, volvían al estéril y los peinaba de una forma muy racional y además muy selectiva, de manera que separaba, en la medida de lo posible, el estéril del carbón. La maquinaria estaba dirigida manejada por una sola persona, que estaba en una cabina pequeña que tenía ahí un lateral,
y estaba dirigida desde el suelo por un técnico que era realmente el que controlaba toda la operación, tanto de la excavación como del transporte. Allí el técnico era el que decía cuándo tenían que entrar los trenes, cuándo tenían que salir, a dónde debía ir uno u otro, según el material que llevase, ¿no? El equipo de sondeos que había en aquel momento disponían de una máquina, ya digo, muy vieja, muy poco rendimiento, y estaba formado por 3 personas, una que era el sondista, el que, digamos, dirigía las maniobras, las llevaba a cabo, y 2 peones que movían los materiales necesarios para hacer la perforación. Entonces iban sacando el material de la perforación, lo iban sacando y lo metían en cajas que después se llevaban a un laboratorio para ser analizadas, vamos, estudiadas primero y analizadas en el laboratorio químico después, que nos daban una prueba o una muestra de lo que eran los niveles diferentes de carbón y de estéril que teníamos en la mina, y ya dentro del carbón las calidades de ese carbón que se iba a quemar después, que en aquel momento las excavadoras vertían el material sobre vagones de ferrocarril. Y entonces estos vagones, si lo que llevaban era carbón, se transportaba directamente a la factoría, y los estériles se llevaban a la escombrera. Primero andamos con los tractores pequeños, luego pasamos a los locomotores que vinieron más grandes. Yo trabajé con una máquina de 155 caballos, pero después vinieron otros mayores todavía. Las últimas fueron de 605 caballos, unos locomotores de 10 metros, y los vagones igual. Los vagones primero vinieron para 4 vagonetas, vinieron después ya 25 metros cada vagón, ya llevaba. Y después, que vino las locomotoras grandes, vinieron otros vagones de 55 metros cada vagón. Mira lo que llevaba. Había un equipo de camineros que se dedicaba al cambio, prolongación o eliminación de tramos de vía. El trabajo duro, después la vía había que cambiarla, cuando se terminaba había que cambiarla a brazo, al hombro, entre unas parejas de 5 metros de largo, con las traviesas y eso, cambiar adelante para avanzar más. Había también otros equipos que se dedicaban a preparar las zonas donde iban a trabajar las excavadoras, o por donde iba a pasar el ferrocarril, que eran pequeños bulldóceres que había entonces, que se dedicaban a alisar el terreno. Había máquinas retroexcavadoras que se dedicaban a una labor fundamental, que siempre fue fundamental en el desarrollo de la mina, tanto la vieja como la nueva, que eran las cunetas, preparación de cunetas para poder evacuar la ingente cantidad de agua que nos caía siempre en los frentes de explotación. El agua es el principal enemigo de una mina a cielo abierto, obviamente. En la mina subterránea normalmente no tienen problemas de agua, normalmente. Pero en una mina a cielo abierto estás expuesto a todo. Y si esa mina a cielo abierto está ubicada en uno de los puntos de la península ibérica donde más agua cae a lo largo del año, pues entonces ya es el colmo. No había trajes de agua, no había nada, y después vinieron los trajes de agua y había que un turno se vestía, cuando salía lo tenía que dejar allí en el almacén, y venía otro y tenía que poner la ropa de los otros. Y me llevaron a una sonda curiosísima, una sonda antediluviana, que se perforaba empujando con un volante muy grande que tenía a base de fuerza humana. No había prácticamente más motor que el que hacía rodar las varillas. Y estaba metida en una zona donde los sondistas les llegaba el agua por las rodillas. Las primeras botas que tuvimos en la mina eran zuecas encañadas con las cámaras de los coches. Y les había que dejar allí y vine otro a ponerlas. Sí, sí. Durante estos años, la empresa participaba y colaboraba en la organización del tiempo libre de los trabajadores.
La empresa canalizó las actividades colectivas deportivas y culturales a través del Club de Empresa Calvo Sotelo, que fue constituido el 6 de febrero de 1959. En un principio, el carácter elitista del club quedó patente al no admitir a la clase obrera ni a personas de la localidad que no fueran empleadas de la empresa. De esta manera, solo podían formar parte del personal técnico, administrativo y subalterno. Era una sociedad para los empleados, donde empleados eran de jefe de equipo para arriba. Un jefe de equipo ya no era empleado. Sin embargo, era empleado con botones y los ordenanzas. No teníamos acceso los que estábamos currando. Había dos categorías, empleados y obreros. El club tenía dependencia financiera de la empresa y como objetivo estimular la camaradería profesional estando integrado en la obra sindical de educación y descanso. Realizaba actividades como las fiestas de Navidad y Reyes Magos, y la empresa regalaba vales para cambiar en el economato por artículos comestibles y juguetes. Organizaba también excursiones en las playas y una gran cantidad de actividades deportivas, muchas de ellas realizadas en el nuevo campo de deportes que construyó en 1960. En el año 1963 se inauguró el nuevo edificio recreativo denominado LAR, que constaba de cafetería, comedor, biblioteca, sala de juegos, cine, bolera, billar, sala de exposiciones y adosada la piscina. En una ocasión vino un matrimonio amigo de Suances, unos chicos recién casados, estuvieron en la residencia y bajaron una tarde a Pontedeume y estuvieron con Suances. Y parece que Suances le dijo, bueno, de todos modos, en Puentes os bañaréis en la piscina. Y le dijeron, no, es que en Puentes no hay piscina. Y dijo, ¿cómo que no hay piscina? Entonces dice que llamó a don Luis Arias y dijo, oiga Arias, no vuelvo a Puentes hasta que hagan una piscina. Entonces se planteó un tema. Y dice, bueno, decía, pues hay que hacer una piscina, ¿no? Y entonces ahí fue una actuación, creo que muy correcta de Antonio Roviralta, porque se planteó y dice, bueno, y si hacemos una piscina, ¿para quién la hacemos? Claro, ¿para quién? Porque claro, decía, es verdad, vamos a poner una en la residencia, 3 piscinas se descartaba por razones de tipo económico, entonces Roviralta dijo, no, mira, yo creo que ya es hora de que una piscina sea para todo el mundo. Otras actividades que ocupaban el ocio de los trabajadores eran las fiestas del 18 de julio y de Santa Bárbara, que gracias al apoyo de la empresa contaban con las mejores orquestas de Galicia. Estas llegaron a superar en público y espectáculos a las fiestas patronales del Carmen y de la Fraga. Aquí venían las orquestas mejores. Aquí llegaron a venir en una ocasión vino el palco que giraba con 2 o 3 orquestas, causó sensación. Aquí venía la gente del fin del mundo ver el espectáculo que había allí. Pero todo eso era a base de dinero, porque había dinero. Había cantidad de competiciones, de gincanas, de concursos, rallies. Bueno, yo creo que hubo boxeo, hubo fútbol, hubo de todo. Hubo toros. Eran unas fiestas espectaculares. Se celebraba la fiesta de Santa Bárbara, la fiesta de los mineros. Y había un local para los empleados, donde les servían pasteles, tenía un vale para varias cosas, ¿no? Y pues había otro baile para los obreros. Las fiestas más importantes eran las del Carmen, pero luego al Calvo Sotelo, al decidir hacer las fiestas el 18 de julio, pues comieron en importancia a las fiestas del Carmen. Nuestras fiestas patronales se celebraban en julio. Una era la festividad del Carmen y otra la romería de la Fraga. Esta era una romería que se celebraba en la Carballeira de la Fraga, a donde acudían los romeros para comer en compañía de sus familiares. Se realizaba una ceremonia religiosa acompañada de un concurso de cabañas. La música y los bailes tradicionales amenizaban la fiesta durante la tarde y la noche.
El Carmen era una fiesta tradicional con procesión de la Virgen y actuación de orquestas durante la noche. La iglesia y lo religioso estuvo muy presente en el municipio y en el poblado. En 1965 fue inaugurada la nueva iglesia. En ella y en la fábrica se celebraban ejercicios espirituales, conferencias cuaresmales. Un acto social importante era la celebración de las primeras comuniones, para las que la empresa regalaba tejidos para confeccionar el traje de los hijos de los productores. Recuerdo que la empresa daba la tela y el modelo de traje de comunión y todas las niñas hacían la comunión el mismo día y con el mismo traje que regalaba la empresa. El impacto y las transformaciones que se produjeron en el municipio a consecuencia de la instalación de esta empresa fueron muy notorias. La primera consecuencia fue el incremento de población por las oleadas de trabajadores que vinieron a Aspontes para la construcción y posterior explotación de las fábricas. Así, la población del municipio pasó de poco más de 5.000 habitantes en 1940 a unos 6.000 en 1950 y a más de 8.000 habitantes en 1960. Este incremento poblacional provocó un crecimiento urbano considerable con el desarrollo del poblado y el crecimiento de barrios como La Casilla, La Parravazán y la edificación de nuevas calles en el casco urbano. En el sector comercial se produjo una transformación importante. Se reformaron las antiguas tabernas en cafés y bares, se montaron comercios especializados, desapareciendo los comercios tradicionales que surtían de artículos de primera necesidad a la antigua población rural. El tiempo de ocio se ocupaba en los recién creados cines Hispania y Alobi. A las sociedades recreativas como el liceo y el casino acudían los hombres a jugar la partida o a leer el periódico. Todo ello era indicativo del crecimiento del nivel de vida de la población. A mediados de los años 60 entraron en funcionamiento nuevas fábricas de fertilizantes en el resto de España, que producían abonos más baratos, por utilizar como materia prima derivados del petróleo y del gas natural. Asimismo, aumentaron las importaciones de fertilizantes que se producían en otros países. Para adaptarse a esta nueva situación, la empresa decide comprar nafta en la recién inaugurada refinería de petróleos de A Coruña e introducirla en la fase de gasificación junto con el lignito, aunque la experiencia no fue del todo satisfactoria. Marchábamos, pero había problemas por la calidad del lignito. Si era bueno, funcionaba muy bien, si no, había problemas, atascos y tal. En aquella época ya empezaron a funcionar refinerías en España, ¿no? Y entonces había nafta muy barata porque no tenían salida. Y entonces hicimos una prueba con nafta de gasificar. En vez de lignito metíamos nafta, en vez de un tornillo de alimentación de carbón, de polvo de carbón, metíamos una bomba de líquido, de nafta, y funcionaba muy bien. Pero hubo unos problemas que no ocurrían con el carbón, que se formaban unos compuestos, unos polímeros en la parte de líquido, cuando el lavado de nitrógeno líquido, que obstruían esto, y tuvimos que dejar la nafta. A finales de los años 70, la empresa acuerda clausurar varias fases de la instalación, entre ellas la gasificación del lignito y comprar directamente el amoníaco al exterior. Ello trajo consigo la construcción de grandes esferas para su almacenamiento dentro de la fábrica. Debido a una serie de circunstancias, la parte de gasificación del lignito tuvo que cerrarse. Y entonces, con la gasificación dejó de producirse el amoníaco. Y la producción de amoníaco el amoníaco era fundamental para el proceso del nitramón, del abono. Y entonces, en ese momento, pues el amoníaco tuvimos que adquirirlo. Nos lo tenían que suministrar o bien de una fábrica de Enfersa que tuviese, o, como sucedía casi habitualmente, de la fábrica de Cros en La Coruña.
Y para recibir aquí el amoníaco, pues teníamos que tener un almacenamiento. Y entonces se construyeron un par de esferas de amoníaco que formaron parte del nuevo paisaje de As Pontes juntamente con la chimenea. El final de la empresa nacional Calvo Sotelo comienza en 1972, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que decide reestructurar las empresas del INI, concentrando éstas según sus actividades. Esta redistribución supuso que la mina, la central térmica, con todos los servicios auxiliares, talleres, almacenes y servicios generales, la central de la Ribeira y el poblado de viviendas, pasaron a la Empresa Nacional de Electricidad Endesa. Al año siguiente desapareció definitivamente la Calvo Sotelo y se creó la Empresa Nacional de Fertilizantes, Enfersa, a la que se transmitió la fábrica de abonos que explotó hasta su cierre definitivo en 1987, motivado por la reconversión industrial. Aún recuerdo mi último trabajo en la empresa. Como consecuencia de la crisis energética de los años 70, una importante compañía americana en colaboración con la República Democrática Alemana e institutos de investigación del carbón dieron un impulso a los estudios sobre la conversión del carbón en productos medioambientalmente sostenibles. Para trasladar a escala industrial aquellas investigaciones en el año 1976, se llegó a un acuerdo con Enfersa de utilizar la planta de gasificación de As Pontes, ya que no existía ninguna en el país, y esta era de las pocas que funcionaban en Europa. Sus dimensiones y su capacidad se adaptaban muy bien a los ensayos previstos. The Enfersa plant, located in the northwest of Spain, was the most convenient location for gasifying the char because of port facilities at El Ferrol, damage to several char boxes. Durante una semana se llevaron a cabo las pruebas para las que se utilizó un subproducto, char, procedente de la destilación del carbón, para obtener un gas limpio y aceite sintético. Este residuo carbonoso se transportaba en barco desde Estados Unidos hasta Ferrol y desde esta ciudad hasta As Pontes en camiones. Una premonición de lo que ocurriría 20 años más tarde. Veo que la historia siempre se repite. La central térmica de 32 megavatios continuó su explotación a cargo de la nueva empresa Endesa, hasta que en el año 1977, año de mi jubilación, se apagó esta vieja central. Fueron tiempos difíciles, quizás para algunas familias más que para otras, pero en todo caso, para As Pontes ha supuesto una transformación radical de cara al futuro. Lo más destacable de esa época, desde mi punto de vista, tiene que ver con las personas y con el esfuerzo. Todas aquellas personas que en aquel momento, de inicio de la Calvo Sotelo, proviniendo del mundo rural, han sabido transformar sus vidas y sus habilidades a la industria química, algo totalmente novedoso en aquel momento, convirtiéndose a lo largo de los años en profesionales de gran prestigio. Lo más representativo del esfuerzo colectivo de los trabajadores de la empresa, y que yo pueda recordar, se refiere a la colaboración y el esfuerzo que mostraron cuando se produjo el derrumbe de la techumbre de la instalación de síntesis, en el año 74. En ese momento, toda la plantilla, desde los mecánicos hasta los controladores de cuadro y cualquier otro tipo de cualificación que pudieran tener los trabajadores, contribuyeron de forma intensa a la reconstrucción de la instalación. Eso llevó a que en muy pocos meses la planta estuviese funcionando nuevamente. Sin embargo, con la desaparición de Enfersa y Calvo Sotelo, no se produjo sino la transformación del futuro de As Pontes. Por lo tanto, no es una exageración decir que a lo largo de aquellos casi 40 años lo que se hizo fue sembrar el futuro industrial de As Pontes
y su comarca. Todo lo que yo viví en Aspontes y creí que había sido algo grande, se quedó pequeño con la llegada de Endesa a este pueblo. Pero esto es otra historia.